lucha por la amnistía continúa. Se nota porque la represión se acentúa. No es que yo sea antisistema, es que el sistema al ser humano no se adecua. Bueno, gracias a todos y a todas, gracias al movimiento antirrepresivo de Madrid por darnos la opción de participar en estas jornadas. La verdad es que es un lujo poder hablar ante tanta gente que ya sabemos de antemano que está comprometida con el tema de la amnistía, con la reivindicación de la amnistía. Y bueno, viniendo nosotros de Euskal Herria, como ha dicho el compañero, somos una organización de Ezkerraldea, es una comarca de lo que podríamos, o algunos llaman el Gran Bilbao, a otros no nos gusta mucho. Pero bueno, allí cerquita de Bilbao, una comarca obrera, industrial, históricamente, ahora ya pues que ha cambiado muchísimo, ¿no? Y bueno, acabaré diciendo cómo planteamos nosotros la reivindicación de la amnistía en estos momentos, pero antes de llegar a ese punto, y sin querer daros mucho la chapa, sí que me gustaría hacer un breve recorrido, un muy breve recorrido, viniendo de Euskal Herria, para aproximarnos un poco también al contexto histórico y al desarrollo de lo que ha sido la reivindicación de la amnistía desde un punto de vista popular, ¿no? Entonces, por no retrotraernos en la noche de los tiempos y teniendo en cuenta que en Euskal Herria pues la reivindicación de la amnistía siempre ha estado muy presente, bueno, vamos a situarnos en esos años 80, en los que a algunos nos dio por nacer. Y bueno, pues veníamos de una época en la que, como sabemos, o como muchos de los y muchas de las que estáis aquí sabéis, pues que bueno, prácticamente la mayoría de movimientos que se llamaban revolucionarios o que planteaban la ruptura, etcétera, pues poco a poco habían ido pasando por el aro de la reforma y de asimilar y de asumir pues esa transacción pactada, ¿no? Y tanto en Euskal Herria, sobre todo, como también organizaciones con mucho mérito a nivel del Estado, pues se plantaron ante eso, ¿no? Y se mantuvo unos niveles de reivindicación política y de confrontación con el Estado fascista a unos niveles muy, muy fuertes y muy intensos, ¿no? Y estoy hablando tanto de los GRAPO, PCR, etcétera, como también en el caso de Euskal Herria, donde también estaban presentes estas organizaciones, pues lo que es el sector político que en aquel momento se aglutina ya de una forma muy potente en torno a ETA militar y a Herri Batasuna, ¿no? Claro, hablando esta mañana con el compañero Manuel, que anda por ahí, claro, decíamos que después de lo que fue la amnistía, o bueno, ese indulto general que hubo en los años 76-77, pues que algunos creían, hablando con la gente, yo soy más joven, evidentemente, que bueno, que de lo que se trataba era de mantener un poquito más el pie en el acelerador y que lo que no se había conseguido arrancar, pues que era cuestión de aguantar un poquito más, de resistir un poco más y se conseguiría un poco llegar a mayores niveles de victorias, ¿no? O arrancar más concesiones al Estado fascista. Hasta el punto de que compañeros que por aquellas épocas del año 81, 82, 83, pues pensaban que la cosa era... La solución podía estar a la vuelta de la esquina y bueno, que se trataba de mantener la bandera y el puño en alto, ¿no? Evidentemente, estamos en el 2025, sabemos que esto no fue así, sabemos que después de eso hubo todavía hubo mucho sufrimiento y hubo mucha lucha. Los que nacimos en los años 80, pues bueno, la reivindicación de la amnistía pues era una constante, ¿no? O sea, hace un momento pues le explicaba también a un compañero pues que no es ninguna exageración decir que como en otros sitios había niños que jugaban a polis y a cacos, pues allí se jugaba a manifestantes y policías y los que hacían de manifestantes con 8, 9 o 10 años íbamos gritando presoa kalera, amnistía osoa. Y esto es una realidad que se ha vivido en Euskal Herria en muchos sitios. No había pared de Euskal Herria en la que no hubiera una pintada a favor de la amnistía, etcétera, etcétera. Y todo esto, como digo, y es importante, siempre unido a una lucha política que se ha planteado en torno a programas, como en su momento fue la famosa alternativa a CAS, etcétera, etcétera. Siempre ha habido una relación entre la reivindicación de la amnistía y la lucha política que en aquel momento desarrollaba la izquierda abertzale. Pero es importante, por volver a lo que decía antes, el tema del ciclo, el tema de la perspectiva, el tema de los horizontes. A partir del año 85-86 gana el PSOE, las elecciones, se va sentando la reforma y ya parece que lo que podía ser que se consiguiera en poco tiempo, pues parece que va a ser un poco más complicado. Irrumpen los GAL, bueno, la clase obrera, la clase trabajadora, las organizaciones de clase también, pues van pasando por el aro, se entra en la comunidad
Económica Europea, el famoso referéndum de la OTAN, y bueno, pues inicia una travesía del desierto en el que las cosas se van, no se sabe muy bien exactamente hacia dónde. En los años 90, en torno a la reivindicación de la amnistía, en el caso concreto de Euskal Herria, se da un giro, ¿no? Y se pasa de hablar de amnistía a hablar de acercamiento o traslado de presos a Euskal Herria. Esta época ya podemos hablar un poco más en primera persona de ella y no a través de referencias. Durante los años 95-96 del siglo pasado, parece que ha sido ayer, pero ya ha pasado mucho tiempo, yo creo que no hay colectivo, asociación o cualquier entidad que esté en la vida social, cultural, política de Euskal Herria que no sea interpelada en torno a la cuestión del traslado de presos políticos vascos a Euskal Herria. Claro, alguien podrá pensar, se había perdido, ¿no? Esa reivindicación tenía poco valor. Claro, estamos hablando de que esas reivindicaciones son asumidas por una amplia mayoría social en un momento en el que hay una lucha en la calle bastante potente y prácticamente todas las acciones que se hacen de sabotaje o de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad se reivindican en nombre de los derechos o por los presos, así directamente. Mientras los presos estén en las cárceles, mientras los presos estén luchando, aquí va a haber guerra y va a haber lucha. Digo que estamos hablando de los años 95, 96 y 97, en una fase ya muy avanzada de lo que era el proceso de no aceptación del régimen posfranquista. A la vez que esto hay un señor carcelero arrestado durante 500 y pico días. O sea, estamos hablando de que concurren varios factores, ¿no? Y de que la lucha, esa recaracterización de la lucha por amnistía centrada en el tema del traslado de presos a Euskal Herria, bueno, es una lucha que se da desde múltiples frentes, ¿no? Bueno, para los que se acuerden, pues luego ya vienen unos amagos de negociación con el Estado en el famoso proceso de Lizarra-Garasi, 98, 99, aquello se rompe y bueno, ya podemos decir que a partir de los años 2000 sí que es cierto que se da una readecuación y una renovación de la lucha armada. Nuevas generaciones de forma bastante masiva se incorporan a las filas de ETA, lo que eran jóvenes en aquel momento, y bueno, el Estado también entra en un nuevo ciclo represivo con las famosas políticas de ilegalizaciones que afectan no solo a la izquierda abertzale, sino también a otras organizaciones también del Estado. El todo es ETA, el todo es Grapo, etcétera, etcétera, lo que provoca pues eso, que se cierren periódicos, se ilegalicen partidos, asociaciones de apoyo a presos, etcétera, etcétera. Volvemos un poco a pues al franquismo, ¿no? El Estado español no tiene nada que negociar, no tiene nada que conceder, no puede hacer concesiones democráticas y vuelve a los orígenes, que se decía entonces, ¿no? Incluso creo que se publica algún artículo bajo ese título de vuelta a los orígenes del Estado español, en ese momento en el que, sinceramente, con lo que estaba reivindicando la izquierda abertzale, ensuyar lo que era la recaracterización de la alternativa a CAS en nombre de alternativa democrática, que era, bueno, un derecho a autodeterminación, pero ya, bueno, derecho a decidir, ya veremos los plazos, ya veremos los ritmos, o sea, unas propuestas pues bastante, en términos políticos, bastante light, pero el Estado ni siquiera está dispuesto, no se puede permitir hacer concesiones en ese sentido. Y en ese momento también pues ya se da una vuelta de tuerca más en lo que es el acoso a los presos, ¿no? Para provocar su rendición, su cansancio, la famosa doctrina Parot, se pasa que el cumplimiento máximo pase de ser 30 años a que sean 40 años, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto, unido a una serie de factores, y sin extendernos mucho en lo que es el último amago de proceso de negociación entre el año 2006 y los años 2007, pues bueno, va provocando que, bueno, pues entre un poco el cansancio, un poco la falta de perspectiva, un poco la falta de rumbo y, bueno, luego la labor de lobby también de un sector de la izquierda abertzale, pues que entre que ellos más o menos ya asumen la derrota y que el Estado más o menos le deja hacer, pues tal y como declaran ellos luego, posteriormente en un juicio en la Audiencia Nacional, como decía, actúan como lobby para llevar a la izquierda abertzale pues hacia la vía que algunos llamamos y decimos abiertamente que es una vía completamente reformista, conciliadora y de integración en el sistema. Entonces, bueno, pues se pasa de una situación ya para el año 2011 en la que
en la que, bueno, ese tabú que había sido siempre nunca se puede ir a una negociación y hablar de paz por presos, pues bueno, se va a una paz que no es una paz, que es simplemente un cese de la lucha armada, y por otro lado los presos siguen en la cárcel. Entonces siguen en la cárcel y siguen dispersados. Entonces, no es que no haya habido paz por presos, es que ni siquiera ha habido paz por presos. Bueno, y en eso nos plantamos ya hacia los años 2011, 2012, 2013, 2014. No nos vamos a extender tampoco cómo se vive esto en el interior de las cárceles, pero bueno, evidentemente hay debates, algunos muy enconados, cómo se vive en la clandestinidad, etcétera. Pues bueno, ahí también a veces el Estado ha filtrado cosas. Bueno, pues son momentos de mucha tensión, de mucha dureza, pero bueno, lo cierto es que finalmente vamos a decir que tanto la mayoría de la base social de la izquierda abertzale como la mayoría de presos en torno al colectivo de presos políticos vascos acaba asumiendo el nuevo rumbo que se quiere imponer y que se termina imponiendo. Se legaliza Bildu, consigue unos resultados electorales más o menos aceptables y bueno, pues ya el camino del cese de la lucha armada y el camino de la integración en la vía política institucional, por mucho que en aquel momento algunos incluso dijeran que bueno, si esto no sale siempre se puede volver a lo de antes. No, ya no hay vuelta atrás. Como decía el señor Otegi, el transatlántico ya había girado completamente, etcétera, etcétera. Bueno, esto es agua pasada, que evidentemente no mueve molino, pero sí creía que era importante hacer este recorrido muy rápido y en el que evidentemente se omiten un montón de cosas porque son un montón de años y bueno, evidentemente podría dar para mucho, pero sí que me gustaría subrayar un poco lo que es ese momento en el que, bueno, amplios sectores o sectores importantes de lo que veníamos siendo en aquel momento el entorno político o militantes de la izquierda abertzale, evidentemente no estamos de acuerdo con este giro. Y bueno, hay gente que no está de acuerdo y digamos que surge un movimiento contra la represión, por la amnistía, que bueno, intenta un poco aglutinar todo ese malestar y aglutinar toda esa crítica en torno a la reivindicación de la amnistía. Al final, el hecho de que los presos y presas siguen en la cárcel, sigan incluso dispersados, vendría a ser la constatación de que el proceso, tal y como se está planteando, es un absoluto fracaso. Es una postura que evidentemente es digna y es legítima, pero que también algunos en aquel momento veíamos que no podía tener mucho recorrido. O sea que ante la catástrofe política que había sido todo lo que había pasado, no se podía simplemente decir seguimos reivindicando la amnistía, máxime cuando un número mayoritario de presos, por lo que fuera, estaba respaldando por acción u omisión ese proceso. Y planteábamos entonces que respetando la lucha que se estaba activando en torno a la reivindicación de la amnistía, había que ir más allá y realmente había que recomponer y había que debatir y había que plantearse cosas que fueran mucho más allá. Que por supuesto había que reivindicar la amnistía, pero que había que plantear una estrategia global para poder hacer frente a lo que se venía entonces. Con esto no quiero decir que unos fuéramos muy listos y otros no lo fueran. Con esto quiero decir que en aquel momento o no pudimos, o no quisimos, o no supimos ir más allá de la reivindicación de la amnistía y vincular la lucha por la amnistía a una lucha de ruptura con el Estado fascista sin otorgar ni un ápice de legitimidad al Estado fascista, que es lo que estaban haciendo algunos, que es lo que estaba haciendo la mayoría de la izquierda abertzale en aquel momento. Nos plantamos con esta situación en el momento actual en el que la reivindicación de la amnistía, tristemente, a nivel popular, a nivel obrero, a nivel social, es una reivindicación muy minoritaria, muy digna, pero muy minoritaria. Y ahora ya planteo un poco cuál es nuestra postura. Seguimos diciendo que la reivindicación de la amnistía es fundamental. Nosotros en el programa antifascista que tenemos la incluimos en su momento en el primer punto como un guiño a ese programa del Frente Popular del año 36 que tenía la amnistía incluía la amnistía en su primer punto por toda la represión que había habido en el famoso octubre del 34.
Para nosotros la amnistía sigue siendo una parte fundamental de las reivindicaciones que tiene que tener cualquier organización antifascista. No concebimos una lucha antifascista sin la reivindicación de la amnistía, pero tenemos claro que esa amnistía ahora mismo no se tiene que vincular a la lucha, a la deriva de los presos políticos vascos. Por supuesto, estamos con los presos políticos vascos que se mantienen en posiciones de firmeza revolucionaria, que los hay, muy poquitos, pero los hay. Y, por supuesto, que vinculamos esa reivindicación de amnistía a todos los presos comunistas, antifascistas, que a nivel del Estado también se mantienen en posiciones de firmeza. Entonces, creemos que a medida que se vayan desarrollando las luchas, a medida que de forma consiguiente vaya aumentando la represión del Estado, cada organización política, cada movimiento político se va a retratar en este país acerca de lo que para ellos, para ellas es una lucha coherente y simplemente invitar a todo el mundo a participar en esa lucha antifascista, en esa lucha que tiene que ser global, y estamos en un momento de debatir, de recomponer, de tender puentes, de buscar la unidad, pero siempre teniendo claro cuáles tienen que ser los mínimos, por lo menos los mínimos que nos tienen que unir. Así que me gustaría acabar, pues eso, lanzando un viva para los presos y presas políticos con todas las letras que se mantienen en posiciones de firmeza, y viva la lucha antifascista.